Muy buenas a todos, ¿cómo están una vez más? Hoy vamos a hacer algo práctico, algo fácil para todos los que están arrancando con esto o los que ya arrancaron y por ahí les viene bien también el video, ¿no? El tema es el siguiente, cuando tengo un plantín, ¿sí? De estos, muy finito, ¿cómo voy a hacer mi primer alambrado? Sería, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer con este plantín? Si lo puedo alambrar, cómo alambrarlo y qué consejos le puedo llegar a dar yo a ustedes, ¿no? Creo que les va a ser muy útil. Ahí, como para arrancar en este arte, empezar con un plantín es una de las posibilidades, siempre lo dije, ¿no? Es una de las posibilidades. Hay muchas posibilidades, arrancar con esto, arrancar con un acodo, arrancar con una planta de vivero, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a arrancar haciendo el primer alambrado para estos plantines. Esto es una acacia, por ejemplo, que ya tiene su primer alambrado, ya lo tuvo, ¿sí? En tiempos anteriores. Y estos son formas distintas de poder darle algún diseño, alguna formita al tronco, ¿ven? Que son discontinuos los movimientos. Y esto, a medida que va a ir creciendo, va a ir engordando de a poquito. Hay que cambiarlo de maceta, ponerlo más grande o un colador. Pero sí dejar esta rama que tire larga para que esto empiece a engordar. Entonces vamos a empezar a buscarle la vuelta para lograr hacer estos movimientos en los troncos cuando son plantines muy jovencitos y luego quitar los alambres y las marcas empiezan a desaparecer si las hay, dejar las yemas a los exteriores de las curvas en lo posible. Este, por ejemplo, es la acacia que quedó así de esta forma. Acá tenemos un durazno también de semilla, ¿sí? Es un plantín muy jovencito que tuvo en su principio un movimiento. Luego se cortó esa rama, salió un brote, se dejó esto como rama de sacrificio para que siga creciendo. Esta rama se dobló y se le dio un poquito de movimiento también, descontinuo, ¿no? Como saben, los arbolitos a mí me gustan a esta altura, pero esto hay que dejarlo, esto lleva tiempo. El durazno en particular lo que tiene que son ramas muy finitas y a la vez muy quebradizas, son muy duras, ¿sí? A veces cuesta darle movimiento cuando ya están maduras esas ramas o lignificadas, menos aún. Pero sí cuando son jóvenes. Entonces, estos movimientos hay que dárselo cuando la planta es muy flexible, muy joven y las vamos formando de a poquito y dejarlas crecer. Acá tenemos, por ejemplo, este es un Acer negundo, ¿sí? Está en su momento, esta curva que tiene es natural, desde que nació con sus semillas se hizo natural y luego salió esto y el brote apical que sigue tirando hacia arriba. Es una planta muy joven, es un plantín, un plantón. Entonces vamos a alambrarlo, vamos a darle un primer movimiento y dejarla nada más, para que ya su estructura, su base, ¿sí? Tenga un movimiento de tronco y no quede algo recto y después que a futuro no podamos poder maniobrarla o darle alguna formita. Así que vamos a alambrar vamos a alambrar esta pequeña ligustrina también que es su plantín para darle movimiento, la mora y este olivo, ¿sí? Que tengo acá. Pero a modo para que ustedes vayan viendo. En este caso yo tengo un Acer palmatum, un Acer negundo, que le he dado unos movimientos muy retorcidos, ustedes ya lo conocen, es tipo cascada, que obviamente nunca van a ver en la naturaleza un árbol así con esos movimientos, más siendo un Acer. Entonces, quien lo quiera hacer lo puede llegar a hacer, a darle un movimiento así, medio raro, ¿no? Pueden hacerlo también, eso va en gusto, no hay nada escrito como dicen. Pero por lo general, un árbol, ¿sí? Vamos a cortar un alambre, por lo general son más rectos o más tipo moyogi o apenas una curva muy leve, ¿no? Pero vamos a generarlo ya de entrada con este plantín, que no se nos complique después cuando esto crezca un poquito más y cueste muchísimo más poderle dar esa forma. Esto es muy finito, debe tener la basecita unos... A ver si se ve, quiero que se vea, vamos a acercar un poquito... por ahí. La base debe tener unos 6 milímetros, o sea que es finito de verdad, es un plantín. Si no llega a un centímetro. Y luego se va afinando, obviamente, ¿no? Entonces vamos a agarrar un alambre de 1,5 milímetros, un alambre muy fino, tampoco muy finito, que sea resistente a lo que es el plantín este. Así que lo que vamos a hacer, es, como ya saben, es tratar de pincharlo en la base, sujetar el tronco, ¿sí? Con el alambre. ¿Sí? Si agarro el tronco tengo que agarrar con el alambre muy fuerte. Que no se mueva el arbolito y que no se mueva el alambre. Una vez que lo tengo ahí empiezo a enroscarlo.
¿sí? Bien pegado hacia el tronco. ¿Cómo lo voy a enroscar? Con vueltas. Las vueltas no tienen que parecer un resorte, ¿sí? Sino que tienen que estar aproximadamente entre 45 y 60 grados. ¿Ven? Una cosa así. Entonces, a medida que voy dando vuelta, vamos a ir apretando. Es importante, en este caso, yo quiero ver si se aprecia. A ver, lo voy a acercar yo, que ustedes lo vean. Por ejemplo, esto es un nudo donde hay una yema, acá hay otro, este es otro, ¿sí? Acá arriba hay más, ¿ven? Esta es una herida que le quedó en el árbol, y así hasta llegar a su parte apical. Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando hacemos estos movimientos es muy importante tratar de dejar esos nudos siempre al exterior de una curva, porque ahí va a salir un nuevo brote y ahí podemos llegar a lograr y conseguir una ramificación a futuro. Seguimos alambrando todo esto, le vamos a dar el alambre hasta arriba, ¿sí? Tratemos de no pisar las yemas, es importante, y no cargar esas yemas, porque si nos cargamos una yema de esas, son los futuros brotes que después no van a salir. Entonces, si la rompemos, ahí perdemos la posibilidad de recuperar una rama, un brote, lo que sea. Entonces, una vez que tenemos alambrado esto, por ejemplo, nosotros le vamos a dar un movimiento suave, por decirlo, ¿no? Podemos hacer un movimiento en espiral, como para que salga hacia arriba y que tenga un movimiento. Vamos a agarrar con los dedos y vamos a ir en el sentido que alambramos, ¿sí? Vamos a ir retorciendo un poquitito el árbol, ¿sí? Y doblándolo. Simplemente eso, lo vamos a ir doblando y lo vamos a ir girando, pero siempre en el sentido que ya alambramos, ¿sí? Nunca en el sentido contrario. Y de esta forma vamos a dar un primer movimiento. Que no nos quede la parte del árbol así hacia un lado, siempre que apunta hacia arriba para que siga creciendo. Y vamos a seguir alambrándolo. Y dándole un movimiento. Si hacemos una curva, luego nos tiramos y nos volcamos hacia el otro lado para lograr esa espiral, ¿sí? Quizás esto es algo muy exagerado al momento de la especie que es, ¿sí? Un árbol así con este movimiento no lo vamos a encontrar jamás. Pero ¿qué pasa? Si nosotros hacemos los movimientos muy suaves, esto con el tiempo va a ir engordando y esos movimientos suaves empiezan a desaparecer, y al sacar el alambre, cuando ya quede con esta forma y el árbol empieza a crecer, es como que el árbol va a empezar a desaparecer esos movimientos y van a quedar más suaves aún, ¿sí? Eso es con el tiempo. Tampoco podemos hacer un movimiento, por ejemplo, como está ahora, ¿sí? Este movimiento en sí está mal. Lo que hay que hacer es tratar de compactar más esto y que quede el movimiento sinuoso, pero más pegado al eje del árbol, ¿sí? No sé si me puedo explicar. Entonces, vamos a intentar compactar más esa espiral y levantarlo hacia arriba, así. De todas formas no está definida todavía la altura del árbol, pero si ustedes aprecian, no me queda esa espiral que tuvimos en principio, que era muy amplio. Lo estamos compactando y haciéndolo un poquito más angosto. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más angosto sin romper la rama, ¿sí? Las curvas tienen que quedar siempre donde monta el alambre, nunca entre el medio, ¿sí?, del alambre. Entonces, cuando hacemos mayor presión en una curva, tiene que estar por donde monta el alambre. Ahora lo doblamos en sentido contrario y lo levantamos y que quede vertical. Ahora, si ven, tiene una curva muy sinuosa, ¿sí? No es una espiral grande, amplio, sino que es una espiral más bien compactado, ¿sí? Que no pierda el eje. No sé si se está enfocando porque no me estoy viendo. ¿Ven lo que les digo, no? Entonces, esto ya así como está lo vamos a dejar. Es muy probable que a futuro, ¿sí? Todo esto es a futuro, solamente usemos la primer curva y el ápice y cortemos acá. Y esta curva que sigue quizás no la usemos, ¿sí? No sabemos qué nos va a pasar después. Este alambre se puede llegar a estar clavando dentro de 2 meses, 3 meses, un mes. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir controlando. Y nada más. Una vez que se empieza a marcar el alambre, lo sacamos, cortamos por todas las vueltas y vemos cómo sigue la evolución del árbol. Mientras tanto, hay que dejarlo crecer por lo menos un poco más en altura, como para recién en su próxima primavera, que ahora estamos por entrar en otoño, el árbol va a perder las hojas y se va a parar un poquito. En primavera brotará de vuelta, sacará brotes por las yemas que no vamos a tocar,
Y ahí veremos qué hacer, ¿sí? Si cortamos el brote apical y sacamos otra rama de sacrificio para que esto siga engordando, si lo vamos a trasplantar a otra maceta más grande, a colador o lo que sea. Lo que sí hay que hacer es cambiar el sustrato. Esta es una de las formas que hay que hacerlo. Entonces ya tenemos un acernegundo con un movimiento. Vamos a ir al olivo, ¿sí? Que el olivo pasa exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia entre un acernegundo y el olivo? El acernegundo nos puede crecer muchísimo más rápido que esta especie, ¿sí? Esta especie es un poquito más lenta. Quizás para que esto se convierta en algo más bonito, van a pasar muchísimos años para que esto engorde. Está en una maceta muy pequeña. Voy a ver cómo se ve porque yo sigo, pero estoy lejos, ahí. Está en una macetita muy pequeña, una número 10, donde está hecho un plantín. Así que esto hay que darle un movimiento al ápice, hacer unos cortecitos de estos tocones y dejarlo que crezca y pasarlo a algo. Podemos pasarlo a la tierra para que estas especies se crezcan rápidamente. A veces es mejor dejarlo en tierra y que tire largo para que agarre un buen diámetro de tronco, ¿sí? Y no nos quedemos ahí con eso. Entonces vamos a cortar un alambrecito también de 1,5 milímetros y vamos a darle un movimiento. Acá me gustaría darle movimiento quizás a esta parte, ¿sí? Que se ve que está muy recta, ¿sí? Entonces vamos a usar un alambre más gordo. Quizás un alambre... A ver, déjenme ver un segundo. Un alambrecito. Este podría andar. Yo busco entre mis alambres reciclados, como ya saben, y trato de usarlo. Así que vamos a usar un alambre de 2 milímetros ya. Que está bastante doblado, pero lo voy a estirar un poquito y lo vamos a usar para alambrar esto. Entonces les decía, esta parte está muy recta, me gustaría que tenga un poquito apenas de movimiento, a lo mismo con esta. Y muy probable que lo pongamos en una maceta muy grande para que empiece a desarrollar este olivo. Son especies muy lentas y necesitan crecer y que tiren largo. Si nosotros dejamos esta rama que siga creciendo largo, vamos a conseguir que este tronquito engorde, pero no en esta maceta, ¿sí? A un macetón grandote donde las raíces se desarrollen amplias o a la tierra directamente, al suelo. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a alambrar toda la basecita del tronco, ¿sí? Vamos a alambrar por acá. Acuérdense que el sentido que alambro es el sentido que voy a doblar la rama, ¿sí? Nunca en el sentido contrario. Acá es importante cuando tenemos hojas, es no pisar las hojas y pasar por los espacios que tenemos, ¿sí? Entre hoja y hoja. Eso es importante. Solamente vamos a alambrar un poquito. Este alambre es muy duro ya para esta ramita, ¿sí? Este diámetro de ramita. Vamos a alambrarlo hasta ahí y nada más. Vamos a cortar. Y vamos a sacar estos tocones. Tengo este tocón de acá que lo voy a cortar prácticamente al ras. Y este toconcito de acá. Y vamos a ver si por esa herida que voy a generar cortando bien al ras me produce otra ramia ahí. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, sosteniendo la base y agarrando con los dos dedos, es doblar un poquito para que esa curva ya no sea una curva. ¿Se entiende? Pero esto así no queda muy bien, porque me hace un mango de paraguas. Entonces vamos a darle un movimiento en el sentido contrario. Siempre para el lado que tengo alambrado, voy a girar, ¿sí? Y le voy a dar un movimiento apenas. Con mucho cuidado porque son muy quebradizos también, ¿sí? Cuando ya están lignificados es muy probable, muy propenso a que esto se rompa. Entonces, ahora que tenemos esto, ahí, ¿sí? Es un movimiento muy ligero, siempre agarrando con los dedos, doblando una rama, ¿sí? No dejemos que quede en forma de gancho, eso es importante, vamos a ir dándole forma, ¿sí? Y lo vamos agarrando y lo vamos doblando. Esto que no quede con esa curva. Ahí. Y esto que nos queda siempre apuntando hacia arriba. Ahora, si ven, no tiene un movimiento muy agradable a la vista. Pero sí, esta parte recta dejó de ser recta y genera una curva y luego sigue. Vamos a fomentar que de esta punta no salga un brote o que de este exterior, estos son exteriores de curva, ¿ves? Que de acá tenga que salir un brote. Esto a medida que crezca, este movimiento, que es muy grotesco a la vista,
¿sí? Cuando empieza a crecer y sacamos el alambre una vez que está clavado, empieza como la misma planta a disimular esas curvas y son más suaves, ¿sí? Si hacemos curvas muy fuertes, o sea, por eso siempre hay que hacer curvas muy marcaditas para que al futuro, cuando la planta empiece a crecer, no se hagan tan suaves esas curvas y después no se noten, ¿sí? Entonces, ya con este movimiento, para mí, me alcanza en el futuro que va a tener un movimiento de tronco y no va a ser un arbolito recto. Seguimos con esta. Vamos con la morita, ¿sí? Esto es una morita, es un plantín muy finito, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos alambre de 1,5 milímetros. A ver si puedo con este, sí. Vamos a pinchar en la base. Por ahí yo hablo muy rápido y no se entiende. Pero bueno, no quiero que se torne aburrido y por eso lo hago todo medio rápido. Con esto vamos a alambrar exactamente lo mismo, pero vamos a hacer otro diseño, ¿sí? Acá ya nos vamos a permitir jugar de otra forma. ¿A qué me refiero con otra forma? Algo más atípico, por decirlo, algo más jugado en factor de diseño, ¿sí? Algo que quizás no vamos a ver en la naturaleza, un árbol con un diseño de esta característica. Entonces, una vez que lo tenemos alambrado de esta forma, ¿sí? De esta forma, todas las vueltitas pegaditas al tronco. ¿Qué vamos a hacer? En este caso voy a cortar un poquito la maceta. Este le voy a hacer un trasvase y lo voy a pasar a otra y voy a rellenar con sustrato. Simplemente eso, no es momento de trasplantar, pero sí voy a hacer un trasvase. Ustedes ven que está acá y no tiene nada de sustrato, no tiene nada. La planta vive. Tiene pura tierra nada más. Entonces, con los dedos voy a hacer lo mismo, en el sentido que voy alambrando. Tomo la base del árbol, a ver si se aprecia. Quiero que este se vea. Vamos a bajar un poquito la cámara. Creo que ahí se va a ver bien. Ahí. Espero no salirme de plano. Bueno, les decía, tomo la base del árbol, ¿sí? Y con los otros dos dedos, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a doblar el árbol hacia un lado, completamente, ¿sí? Como ustedes pueden ver, acá me queda justo montado el alambre en la curva que hice. Cuando yo les decía que voy a hacer un diseño más jugado con esto, me refiero a hacer este tipo de curva y luego, una vez que tomo nuevamente con los dos dedos, aprieto fuerte la base donde está la curva, con los otros dos, en el sentido que alambré, voy a girar el árbol nuevamente, ¿sí? Dejando un alambre que pase por la curva, ¿sí? Ahora, vuelvo a subirlo, ¿sí? Y si ustedes ven, yo me estoy dejando ya una rama al exterior de una curva. Acá viene una curva y queda la rama. Ahora, voy a doblar hacia el otro lado, ¿sí? Y me queda una curva. Y me voy a venir de vuelta hacia este lado. Entonces, acá es cuando yo me refiero que puedo subirlo y puedo volver a bajar y me voy haciendo un diseño más atípico, ¿sí? Que salga un poquito de lo común. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir armando un diseño muy movido, por decirlo, ¿no? Esto es algo que gusta o no gusta. Esto es así de sencillo. A ver, vamos a ver si puedo abrir el plano. Ahí. ¿Se ve bien? Sí. Les decía, esto es algo que gusta o no gusta directamente, ¿sí? Es algo como esto, ¿sí? O gusta esto o no gusta, directamente. Que esté bien o mal es otra cosa, pero puede gustar o no puede gustar. Entonces lo vamos a ir acomodando y vamos a ir dándole un poquito de más movimiento. Esto a medida que la planta va reaccionando, podemos ir apretando más los ángulos y dejarlo más como queremos, ¿sí? Podemos ir jugando un poquito y los movimientos se los vamos dando. Una vez que esto, por ejemplo, se empieza a clavar, que esto lo va a hacer muy rápido porque esta planta va a tirar fuerte por acá y se va a empezar a clavar, sacamos el alambre. Y si la planta vuelve a su lugar, cosa que lo dudo, volvemos a alambrar, pero en sentido contrario, solamente para que mantenga la forma. Se va a volver a clavar y las marcas van a quedar cruzadas, ¿sí? Eso es otra técnica que es para vegetar el árbol. Entonces, esto ya lo tenemos ahí y lo vamos a dejar de esta forma. Vamos a dejarlo que esto lignifique de esta forma, ¿sí?
Acá nos quedó como una S. Traten de que no quede eso, que no pase eso. Y si es posible, por ahí dar vuelta todo completa la planta. Es más, hay veces que puedo dejar esta como una rama y esto que me quede como ápice, ¿sí? Eso lo van viendo ustedes. Pero ya les digo, los diseños los manejan ustedes de la forma que más les guste. Estos son los diseños que a veces pueden gustar y no gustar, ¿sí? Vamos a darle un poquito más de curvas. ¿Sí? Todas estas curvas se pueden hacer tranquilamente. ¿Cuándo? Cuando el plantín es muy jovencito. Luego cuando tenemos esto vemos si podemos cambiar el ángulo de plantado o de qué forma ponerlo. Pero es una de las posibilidades que pueden hacer y ya les digo que esto después se convierte en algo así, ¿sí? Como esto. No sé si se aprecia. A ver. ¿Ven cómo queda? Eso va en gusto, pero que se puede hacer, sí se puede hacer. Y lo mismo vamos a tratar de lograr con esta, ¿sí? Esta es una ligustrina muy chiquitita, vamos a cortar el borde así se aprecia. Esto es un esqueje, ¿sí? De acá matamos dos pájaros de un tiro y hacemos un video. Acá fue una ramita chiquitita, cuando podé una de las ligustrinas que tengo y la pinché en esto, ¿sí? Un poquito de tierra que tenía ahí y la pinché acá. Y como verán, este es el resultado, ¿sí? En 2 meses. Crecen rapidísimo. Y por esqueje van muy bien, sin enraizantes, sin nada. Así que acá vamos a hacer lo mismo. Voy a tomar un alambrecito de 1,5 milímetros y de acá vamos a formar ya el primer arbolito chiquitito, ¿sí? Para hacer un mame o un jojín. Vamos a cortar un alambre. Y acá, como ven, yo tengo una rama baja. Pero ¿qué pasa? Esta rama está muy baja. Entonces yo la voy a eliminar. Esto podría pincharlo y brotaría sin ningún problema. Así que acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pinchar, vamos a sostener y vamos a darle unas vueltitas de alambre. Este alambre se va a clavar muy rápido en esta especie, por ejemplo, porque va a crecer muy rápido. Sin pisar los brotes, sin pisar las ramas que tenga, sin pisar las yemas. Hay que tener mucho cuidado y tomarse su tiempo para que ustedes hagan estos alambrados. No se pongan nerviosos, no le tengan miedo porque no pasa nada, ¿sí? Así que hay que animarse. Si hay una hoja que molesta, se puede llegar a sacar. Si hay alguna yema o un brote, pasarlo por al lado, pero no pisarlo, ¿sí? Es muy importante no pisarlos. También es importante no pasar, o sea, no girar el alambre cuando voy a hacer una curva en sentido contrario del que alambré, porque el alambre lo único que va a hacer es aflojarse. Así que siempre para el mismo sentido que yo alambro. Eso está el video de alambrado, que ustedes ya lo tienen en el canal, lo pueden ver. Bueno, tengo alambrado. Esto no lo voy a alambrar porque esto voy a dejar para que siga creciendo. Voy a hacer el mismo que lo de la mora. Exactamente lo mismo, solo que ahora voy a retorcer para un lado, ¿sí? Lo voy a retorcer todo para un lado, voy a subir, voy a bajar hacia el otro y voy a girar hacia el otro lado, ¿sí? Y la punta la dejo hacia arriba. Entonces, acá me quedó tipo una espiral, ¿sí? Cuando esto crezca, vamos a ir seleccionando lo que necesitamos y lo que no. Por el momento vamos a cortar solamente, en este caso, a ver si se aprecia ahí, bien de cerca, quiero acercarlo y ver lo que voy a hacer. Quiero que ustedes vean, creo que ahí se ve. Bueno, lo que voy a hacer es, esto es una curva, a ver si me explico. Acá tenemos una curva, esto es un exterior de una curva, de este lado es el exterior, la parte de afuera. Y esta es la parte interna de la curva. Entonces, yo ya tengo la parte exterior. Todo lo que tenga del lado de adentro, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar, voy a sacar brotes, hojitas, todo lo que esté en la parte de adentro de la curva, ¿sí? Lo elimino, lo corto. Y solamente voy a dejar los que esté afuera de la curva. Solamente. Acá tengo este brotecito, está muy adentro de la curva. Así que va a ir afuera. Y voy a dejar este que está al exterior. Voy a dejar este que está al exterior. Acá tengo este, por ejemplo,
que está por debajo, ¿sí? Así que lo tengo que eliminar. Este lo voy a dejar porque puede salir. Acá tengo este que está muy adentro de la curva, así que lo voy a eliminar. Y una vez que tengo esto, que ya sé que tengo los brotes afuera de la curva, lo único que puedo hacer es tratar de levantar un poquito y dejarlos a propósito los brotes afuera de la curva. Con eso voy a conseguir poder ubicar una ramificación donde tenga que ir. Vamos a quitar estas hojas para fomentar algún brote, ¿sí? Estas de acá arriba también. Y me voy a quedar con esto, los brotes que tengo hacia afuera de la curva. Si en el medio de la curva llego a tener un brote, y no sé si se ve, perdón, yo me olvido que hice ahí. Si en el medio de una curva, pero es la espalda, ¿sí? Que en este caso podemos llegar a elegir el frente, que por ahí el frente sería este, la del arbolito, ¿no? Pero yo tengo un brote acá y está saliendo con dirección hacia atrás. Yo lo puedo dejar porque sería una espalda que futuro tendría, como es en este caso. Entonces ahí voy jugando y voy eligiendo, pero viendo y planteándome un árbol a futuro, ¿sí? Un arbolito que podría quedar chiquitito acá si sacamos ramificación, primer rama, segunda, espalda y lo que fuese, y lo voy armando, ¿sí? Contemplando algunas pautas de directrices o no, puedo dejar toda una ramificación de un lado y dejar una copa arriba, eso lo vamos viendo. Así que, como para empezar, estas curvas sinuosas así de esta forma se pueden llegar a lograr. Así que de esta forma es como un primer alambrado, un paso a donde podemos llegar, ¿sí? Tenemos este ejemplo y tenemos este ejemplo que ya están alambrados, ¿sí? Como para arrancar con un plantín y yo quiero poner un alambre, le pueden hacer esto. ¿Cuándo? En cualquier momento. Estos trabajos se pueden hacer en cualquier momento, siempre que son con delicadeza, no muchos quiebres bruscos, ¿sí? Si esto lo hacen en un junípero, por ejemplo, los movimientos o las curvas tienen que ser quizás un poquito más suaves, tratar de no pisar y romper las venas que van por adentro, los vasos, por decirlo, ¿sí? Acuérdense que yo con la parte biológica no me llevo muy bien, pero sí se entiende un poquito cómo es, ¿sí? No hay que romper los vasos, los conductos que tienen por adentro, que son como mangueritas, en fin, alguien sabrá explicarlo mucho mejor a eso que yo. Pero siempre haciendo con cuidado, sin que se quiebre, sin llegar al extremo de romper una ramita o el tronco en sí. Hay muchas veces que por ahí se quiebra, volvemos al lugar, ponemos un poquito de cinta hiladora o lo que fuere, o empatillamos con un nylon y eso suelda, ¿sí? Hay veces que sí, hay veces que no, depende el grado de fractura que tenga el tronquito o la rama. Pero generalmente son de soldar las plantas. Así que nada, esto hay que dejarlo que tire largo, ¿sí? Ya en su próximo desalambrado podemos empezar a ver una brotación en su próxima primavera, empezar a seleccionar alguna ramita, alambrar las ramitas chiquitas y luego dejar la rama de sacrificio que siga creciendo, cambiándolo de maceta. No hagan todo juntos, ¿sí? No hagan este alambrado ahora y yo ya lo cambio de maceta. Sí que pueden hacer lo siguiente, como yo voy a hacer en este caso y en este caso. Es sacarlo esto como está y ponerle una maceta más grande. Lo mismo que esto, sacarlo donde está y ponerle una maceta más grande. Pero no voy a escarbar raíces ni nada. O lo puedo mantener acá y en su momento de trasplante, que sería a finales de invierno, ¿sí? Hacer los trasplantes. Ahí sí me pongo un sustrato en una maceta mucho más grande, una maceta de cultivo, ¿sí? Algo grande como para que la planta desarrolle. Y prestarle atención. Luego hay que abonarlo, otoño y primavera se abona, así que nada, creo que a muchos les puede llegar a servir una forma de modelar sus arbolitos, diseñar, son sus primeros diseños y les va a venir bien hasta los que lo tienen clara quizás, y a los que no la tengan tan clara les va a venir mucho mejor. Primer alambrado de plantines, de esta forma tienen las 3 opciones o 4 opciones que di. Una muy sinuosa leve, uno apenitas alambrado para darle una forma, unos movimientos muy espiralados y otros movimientos más locos, por decirlo, y darle una forma más loca, ¿no? Al árbol, como es esta, por ejemplo, que tengo el otro va a ser también negundo, que está muy retorcido y se hizo tipo cascada. Y nada más, hasta ahí estamos. Espero verlos pronto en el canal, nos estamos viendo, les mando un abrazo grande, cualquier duda me dejan un comentario, no se olviden de darle like, de compartir el video y nos vemos en el próximo.